pero también de la imaginación. Lo que anoche vimos nos provocaba ir a la construcción de posibilidades imaginativas de lo que estaba ocurriendo, y que además se mueve por algunas, digo yo, veredas conceptuales, dramatúrgicas, espaciales y de sentido también, ¿no? Lo cual permite una irrupción constante en los santiamenes y peripecias que desarrollan el padre, ¿no?, y su hijo, ¿no? Hay una historia en proceso. Está la envergadura de esta propuesta que uno puede construir la historia como quiere. Puede ir de atrás adelante, ubicar esos elementos, repartirlos, etc., ¿no? Entonces, esta historia en proceso, siempre como una constante que atraviesa el drama como tal, la danza, ¿no?, que es una gestora, es un elemento de gestación también, como parte del espectáculo, ¿no? Los deslindes de la memoria, o sea, cada uno de estos dos personajes interponen su memoria, ¿no es cierto?, en relación con la vida compartida, ¿no es cierto? Sí, pero la memoria me lleva a no sé dónde, me retrotrae a otro momento que puede haber ocurrido o no, en fin, con todas las variaciones que eso supone, y la confrontación también, en este caso, intergeneracional, ¿no? Son dos generaciones que se encuentran. Ahí está el encontronazo, ¿no?, entre estos bailarines de diferente procedencia. Finalmente, no les voy a leer todo el artículo, porque si no ya después no consultan la revista. El padre no es el padre, y el hijo asume en ocasiones el rol contrario, ¿no?, lo cual le vuelve a la estructura muy sugestiva, digamos, ¿no? Sí. A ver, este cambio de roles, ¿qué puede provocar? ¿Sí? Obligado este hijo por las nuevas circunstancias por las cuales atraviesa, ¿no?, mientras las acciones reclaman tiempos distintos en el espacio de la representación, pero como gesto, quiero decir, ¿no?, y como una forma de comunicación también. A ver, ¿cómo es que vamos a comunicarnos? Este nos, ¿no es cierto?, que es del sufijo que interesa mucho, ¿no? Cada vez que se interrumpe esa comunicación por el surgimiento de otras intrigas que el espectador va, digo, descifrando, ¿no? Porque como tienen un juego tan increíblemente poderoso, estas intrigas se encadenan a los encuentros que tienen tanto el padre como el hijo, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Pero sí quisiera terminar esta primera parte hablando de lo físico. Lo físico es sustancial en este trabajo, pero si los que vimos el espectáculo, lo que estuvimos anoche, vamos a encontrar unos matices poéticos, unas sugerencias poéticas, una construcción del sentido de lo poético. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en un espectáculo? Si lo poético no está en el espectáculo, puede ser cualquier cosa. Entonces yo creo que lo poético sostiene esta construcción que el espectador arriesga y que el grupo La Macana ha puesto en escena. Entonces, esta es la introducción teórica o reflexiva de la parte nuestra para poder iniciar este intercambio de puntos de vista, ¿no? Entonces digo que no había ninguna metodología, pero sí hay alguna metodología, de todas maneras, ¿no? Entonces, no sé si ya algunos de ustedes, algunas de ustedes, ya están pensando, a ver, ¿por dónde voy a ir? ¿Por dónde voy yo a exponer mi punto de vista para que a su vez los artistas, los bailarines, la coreógrafa, nos pudieran contar
cómo fue este proceso. Creo que esto se estrenó en 2018, Sí. así es. Entonces ya tiene un recorrido también largo, ¿no? No sé si estuvieron desde el comienzo los dos, o en algún momento, los dos me refiero padre e hijo. Sí, luego. Sí, nosotros la pieza la estrenamos en 2018 con el hijo de Maca. Claro, Osmani, exactamente. y estuvimos 5 años girando con él. La construimos con él cuando Paulo, que así se llama, tenía 14 años. Claro. Desde los 14 a los 19 estuvimos haciendo la gira con él. Y luego a los 5 años sustituimos, o sea, vino Mali para coger el lugar de Paulo, pero decíamos que vino Mali no porque era un chico parecido, ¿no? O sea, sino porque también lo conocíamos desde muy pequeño, tiene una vida, una autobiografía familiar muy parecida a la nuestra también, en relación de estar en contacto con la danza, los escenarios, las giras desde muy pequeño también. Y eso fue que hizo que se sumó el año pasado, bueno, en 2023, sí. Se sumó, nos hicimos Croacia, Austria, y ahora venimos a Ecuador con Mali. Pero un poco la pregunta escandalosa sería, no sé, o provocativa, no sé. Porque es muy interesante esto de que el hijo verdadero haya iniciado este proceso, ¿no? A esa edad, 14 años, pero pasa el tiempo, tienen muchas giras, ¿no? Las razones por las cuales haya sido instituido no importan mucho, pero también hay una experiencia previa, ¿no es cierto? Por la relación directa que tienen padre e hijo. Y después, bueno, está el otro hijo. Pero, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese también? El encuentro de los hijos. Claro, porque no es sustitución propiamente, sino es un encuentro también, porque hay una obra que ya... Claro, o sea, digamos que nosotros para trabajar Pink Unicorns en un inicio, ¿no? Durante todo el proceso, Pink Unicorns es autobiografía, ¿no? Claro. O sea, evidente, es una pieza autobiográfica, ¿no? Con más o menos ficción, ¿no? O Sí. más ficción. Pero en realidad la autobiografía es la base, ¿no? Entonces, evidente que durante el proceso en donde trabajamos fue la relación particular de Maca, ¿no? Y Paulo. Claro. Una relación particular que a ojos del que ve se vuelve muy universal, porque no es tan, quiero decir, porque yo como espectadora también, ¿no? O sea, siento que también soy madre, ¿no? y hija, ¿no? O sea, sientes que esa relación tan particular a la vez es la de todas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero nacía de una autobiografía muy concreta que es la suya. Y de una relación que es la que se ve en escena un poco, que tiene que ver con ese juego, con esa manera que tienen de ser padre e hijo, ¿no? Que es esa, la que ellos tienen y que tiene que ver con la competición, con el estar siempre jugando. Cuando la transmisión a Mali significó que nosotros conocemos mucho a su padre también, que es Gabriel Gabrieli, otro bailarín, a su madre, Alexandra Morales. Quiero decir, las conocemos mucho y son también bailarines. Entonces, de hecho, la relación entre Gabriel y Mali y entre Maca y Paulo se parecen mucho, en ese sentido de que son como parecen colegas, ¿no? Como amigos, ¿no? Muy esa relación muy jerárquica, ¿no? Entonces, cuando hicimos la transmisión, si bien había una estructura y una dramaturgia que se mantuvo, ¿no? Sí que se metieron cosas que eran más de Mali propias de su autobiografía, ¿no? Para darle también el cuerpo necesario a él y a esa nueva segunda versión, ¿no? Entonces ahí sí que empezamos a meter pues, cosas de Mali, de su relación con Gabriel y fuimos como intentando que para él no fuese una simple sustitución y que por su boca no fuese digo lo que no siento, sino que lo que dijese tuviese algo de link con su vida real, ¿no? Y que lo pudiese performar o, digamos, estar en escena también con algo que sintiese suyo, ¿no? Entonces, lo bueno de Pink Unicorns, si te das cuenta, es que eso es posible, o sea, se puede transmitir a otra familia. De hecho, hicimos una versión una vez a una familia grande que se hizo solo una vez, una gente no profesional. Y está bien porque con el propio ejercicio escénico que de cada una de las escenas tú puedes colocar la vida de quien quieras, ¿no? Quiero decir, entonces funciona esas adaptaciones, es una pieza que es capaz de adaptarse, quiero decir, ¿no? Pero sí, tiene que haber como una relación parecida, ¿sabes? Yo que sé, algo también de un universo parecido, ¿no? En lo personal y familiar, ¿no? Perfecto.
También no era la primera vez que compartíamos escena, ya habíamos bailado juntos. Él no se acuerda porque tenía 5 años en ese entonces, pero estuvimos bailando en Zurich, en una pieza que se llama E.T., una pieza muy bonita que giró mucho, de también Samira Kika, dirigidos por Samira Kika, el codirector de la pieza, Pink Unicorn. Sí, es un alemán, argentino, francés, argentino, argelino. alemán. Y nada, ya teníamos ya un conocimiento, las tablas escénicas ya compartidas. Y era muy familiar cuando empecé también Pink Unicorns, claro, lo vi también a veces, ya vi la función con Paulo antes, después entré y ya tenía ese familiar que Maca me parece mucho mi padre también. Son muchas cosas sí tienen, no iguales, pero sí muy parecidas. Y por eso... Sí, ahora mismo aquí soy tu padre. Tengo que cuidarte como tal. ¿No vas a pedir pruebas de ADN? No. Pero sí, era muy lindo también compartir con Maca el escenario. Bueno, es decir, eso es lo que se siente, ¿no? Es lo que se siente desde la butaca. A mí me emociona mucho ver a los espectadores, ¿no? Intento, no sé si traducirte la palabra, pero no ver yo directamente y desentenderme, sino más o menos ubicarme en lo que los espectadores están a su vez construyendo. Digo, la noche fue así como apoteósica, me empezaban a reír. Creo que estoy medio desenchufado, voy a ver. Y hay detalles que a uno le llevan a ese momento, ¿no? Decir, claro, sí, pero ahí está el asunto, la justificación de por qué el espectador ríe, ¿no? Atrás mío había alguien que decía, que asociaba, digamos, ¿no? Entonces, hay un espectador incómodo, digamos, o sea, quiero decir, no se acomodó el espectador, sino se siente incómodo, porque hay cosas que le están provocando. Entonces, esa incomodidad se convierte en una gran reflexión, posterior, supongo, ¿no? Pero en ese rato, cada uno dice, expresa lo que va sintiendo. ¿Ya? Ahora sí, ya estamos listos para preguntar o decir. Yo quisiera empezar. Bueno, más que nada, bienvenidos. Para nosotros es un gusto tenerles acá. Primeramente felicitarles por la presentación. Yo creo que siempre las obras no se quedan solo en el escenario, sino que se expanden a través de esos encuentros que de alguna u otra forma nos alimentan a nosotros, más allá de lo que pudimos ver en escena, sino también lo que estamos ahora por interrogar y también por cuestionar, ¿no? Algo que me parece muy hermoso de la propuesta es, primeramente hay que reconocer que hay un trabajo sobre el cuerpo y sobre el trabajo de la energía, y que la energía no está solo centralizada en la parte corporal, puede estar energéticamente en la voz, en el espacio, en los elementos escénicos, en lo que va construyendo en el tiempo también, de lo que se dejan influenciar con lo que pasa con el espectador también. Me parece que está trazado por un eje que es muy notorio, que es la forma de buscar comunicarse tanto del padre o el hijo. Se me hacía yo las preguntas al ver la propuesta y decía, digo, claro, o sea, yo conecto con esta obra en ciertos momentos desde la imagen, en ciertos momentos desde la palabra o en ciertos momentos desde la acción o reacción, porque quizás así mismo es la relación que yo tengo con mi padre o con mi madre. Entonces, por ejemplo, yo entendía que lo que ustedes hacen es generar una serie de conexiones que se trazan a través de diferentes materiales, como por ejemplo, cuando hacen la pregunta de la educación, o sea, ¿qué es para un padre y para un hijo educar? O cómo pasa esta cuestión generacional de lo que cuando un hijo le cuestiona al padre, también le empieza a interrogar y decir, ahora tú estás haciendo esto y tú nunca me diste un beso, o tú nunca me diste... Entonces uno también se pregunta. Entonces creo que la obra conecta por ahí, por eso es que viene este sentido de adaptabilidad. Pero yo creo que hay un eje súper importante que traza ahí todo esto, que es la ternura y es el amor, que es como la cuestión de enunciación discursiva, que incluso yo un momento pensé, dije, bueno, son padre e hijo realmente, pero yo ahora que veo los apellidos los entiendo, ¿no? Entonces mi pregunta va básicamente a cómo ustedes fueron creando esta investigación, cómo fueron creando cómo se les ocurrió partir desde lo cotidiano, o un día se sentaron y dijeron, hablemos de esta relación que tenemos como padre e hijo, porque obviamente empiezan a aparecer todas estas formas de resolver. Pero yo quería saber cuál fue ese detonante que para ustedes fue llegar a lo que vimos el día de ayer.
sea, digamos que no hubo una conversación previa como tal, ¿no? Vamos a analizar nuestra relación, ¿no? Vamos a, o sea, digamos, como si fuese un trabajo casi de coaching, ¿no? Así durante un tiempo y luego que tenemos, digamos, la constelación creada, vamos a crear, no. Es decir, sabíamos que había una relación concreta, sabíamos que queríamos hacer algo con Paulo en sus 14 años, o sea, brindar una oportunidad de vivir un proceso como este, ¿no? Y de poder subirte a escena y tener pues esta clase de experiencia que es, yo creo, bastante, yo qué sé, inspiradora, ¿no? Para alguien adolescente, ¿no? Entonces, lo que queríamos era vivir un proceso de creación con él y hablar de su relación porque queríamos que ellos estuviesen en escena, pero la manera en la que iban saliendo las escenas era más por juego. Quiero decir, el subtexto que está por detrás de todas las escenas, que un adulto con más o menos experiencia somos capaces de leer, el subtexto está ahí, pero no fuimos al subtexto. Es decir, nosotros fuimos al juego, fuimos al ejercicio escénico, vamos a jugar a las preguntas, vamos a jugar... Algún día podemos cavar un poco más hondo, pero no deja de ser un niño de 14 años. Tampoco es como si tú quieres hablar con tu yo de 40, con mi madre de 70. Quizás el proceso fuese distinto, ¿no? Somos dos personas adultas. Aquí era un niño de 14 años al que había que, o sea, inspirar, que se sintiese contento con lo que estaba pasando, que no tuviese vergüenza, que tuviese ganas de mostrarse pues, ciertas partes vulnerables, ¿no? De una relación, pero partimos siempre del juego y del ejercicio escénico como tal. Quiero decir, una vez que terminamos todo ese proceso, nosotros teníamos una pieza de 3 horas y pico, con todos los materiales que teníamos, en el sentido de un montón de escenas bonitas y que significaban, ¿sabes? Y que tenían algo, pero luego en lo que es la limpieza de la última dramaturgia, para que eso se sostenga, ¿sabes? Lo dejamos aquí, ¿no? Pero nuestra manera de empezar es entender que había distintos mundos, ¿no? De los que tratar. Queríamos hablar de la cuestión del sexo, ¿no? ¿Cómo hablas del sexo con un niño de 14 años? ¿Sabes? Pues ahí sale pues todo el como yo te amo, ¿no? De los animales, y ahí hay mucho de nueva masculinidad también, de cómo un padre de esa época, sobre todo, nacido en el 75, transmite la idea de amor, de amar, de ser amado, de querer, de intimar con alguien, ¿no? A un niño también, porque eso también es político hoy por hoy, ¿no? Cómo nos posicionamos en esto, entonces es distinto, ¿no? Entonces, que luego te permite analizar. Bueno, fueron distintas, con cada escena salió de una manera distinta. O sea, no hay una única forma, pero diría que no fuimos a lo que significaba, sino a probar cosas y a tener, digamos, prototipos, o sea, muestras, ¿sabes?, que nos fuesen dando cierta información que colocar en una línea, ¿no? Con cierto poder discursivo, no sé, algo así. Muchas gracias. Nada. ¿Otra reflexión o pregunta que viene de por ahí? Yo quiero decir una cosa chiquita. A ver. Siempre cuando anunciábamos la obra y luego cuando hemos estado conversando se habla mucho de la relación padre-hijo y estábamos conversando con mis hijos y decíamos una cosa y también es la relación linda entre dos bailarines. O sea, son padre e hijo, pero son dos, un padre y un hijo que comparten una pasión por el baile. Y eso también es una particularidad que le pone en otro nivel. ¿Te vas a poner a bailar con tu hijo? Sí. Yo creo que lo que hay, de lo que tú dices, eso tiene que ver con la cuestión de la generosidad, ¿no? Quiero decir, el Claro. mundo de la danza es el del padre y es el hijo el que se acerca, ¿no? Digamos que hay un lugar ahí que es... Creemos que la pieza es generosa en ese sentido porque han querido juntarse en un mismo Claro. lugar, en la danza, o tú has querido bajarte muchas veces de esa jerarquía, ¿no? O sea, hay algo como generoso que pasa por compartir escena, compartir oficio, el oficio de tu padre, aunque sea de manera temporal, o compartir la preocupación de tu hijo y sustituir la jerarquía clásica. Bueno, yo a veces pienso en ese concepto de generosidad y también lo conecto con lo que comentas. A ver, sí. Yo una pregunta acerca justo de lo que mencionaba de que esta composición primero fue con su hijo que tenía 14 años, ¿no? Y todo esto lo que menciona de cómo hacer que seguían eran pautas y todo el tiempo las escenas o los cuadros se modificaban, todos los movimientos que hacían, porque ayer pues se pudo ver como
un control del cuerpo, y también como tenía justo con Jessica esta pregunta, ¿será que están improvisando y lo que tienen son pautas o realmente todos los movimientos que hacen están tan bien pensados que funcionan tan bien? Mi pregunta va hacia ese lugar de la construcción de esos cuadros, de esas escenas y de esos movimientos. Cuadrado. Pero ha de parecer que se les ocurre en el momento, ¿sí? Y ese es el gran trabajo, ¿no? Porque hay todo el rato como el pique, ¿no? De yo hago esto, pues yo te voy a hacer esto, y ha de parecer, ¿no? que tienes que tienes que resolver en el momento y a ver qué saco yo, pero en realidad está todo súper coreografiado, súper coreografiado. No, pero dentro de la coreografía, perdona que te interrumpa, también tienes una libertad para improvisar dentro de ella, ¿sabes? No, es decir, si tú vuelves a ver a Pink Unicorn, probablemente veas otro Pink Unicorn diferente. Y si es en otro país, mucho más. Sí, es decir, cambia totalmente, ¿sabes? Sobre todo que habla 3 idiomas casi fluido, entonces, es decir, cambia. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la primera escena de las preguntas, esas son improvisadas. Tienen que ser improvisadas para que ello sea real la situación. Si no, se vuelve un texto imposible de... No te puedes montar en él y que parezca real, sino, por ejemplo, esas preguntas siempre son las del día, las que toquen, ¿sabes? Pero, por ejemplo, la cuerda, ¿no? Lo que va después, eso es así como muy coreografiado. Y específicamente cuando salía la parte del miedo, los movimientos que hacían ahí, esos también estaban súper marcados. Eso todo es improvisado. Okay. Sí, pero es que ahí da igual, quiero decir, la escena se sostiene igual, hagan lo que hagan, ¿sabes? Como que no cambia en el fondo. En otros sí, porque hay como una narrativa muy específica, ¿no? Pero en esos es tú solo es libre, tú solo es libre, tu Pink Floyd es libre, el dúo del medio es libre. State Trooper, libre. State Troopers, también cuando bailan con el contra. Bueno, lo que decías, yo pude ver la función 2 veces porque la vi en la mañana. Y lo que yo vi era lo mismo, ¿no? O sea, muy parecido. O sea, posiblemente hay una variante para alguien que ya está en el detalle, pero como espectador se ve, y a mí me parece que está muy estructurado. Quisiera preguntar sobre los otros lenguajes que empiezan a sumar más allá del cuerpo, como el lenguaje de la luz, el lenguaje de estas cosas inflables, grandes, cómo fue el proceso de pensar, de ponerlo en escena, y también esta cuestión de la razón por proyectar los nombres de los cuadros, ¿no? Hacia allá, y escoger la música, obviamente, que hay varias pistas ahí. Mira, sobre la escenografía, por ejemplo, trabajamos con Tilos Rey, que es un arquitecto, creo que también viene mucho de la cultura urbana, del graffiti, de la cultura urbana en general, y él ya había hecho escenografías para algunas piezas de Samir o en algunas colaboraciones. Entonces, cuando hicimos la pieza y pensamos, necesitamos un escenógrafo, pensamos en él, nos parecía que funcionaba su perfil, pero cuando llegamos el primer día, nosotros no le dijimos, queremos unos hinchables, ni nada, simplemente él empezó a estar con nosotros la primera semana y entender de qué pie cojeábamos en el sentido de cuál era el mundo, el universo que estaba emergiendo. Y él sí que quería trabajar con este material, que es una tela, es como un caucho, ¿no? Entonces él quería trabajar con esta idea del volumen y nada, encontramos una empresa muy cerca de Bremen, del Theater Bremen donde estábamos, compramos el material, lo cortamos, él hizo los patrones, lo termosellamos, sobre todo el grande, en la misma empresa, nosotros los termosellamos en el Theater Bremen, luego los pintamos. ¿Con qué intención? Lo que queríamos era un paisaje. O sea, no queríamos nada que fuese suficiente, no queríamos ningún elemento con un significado propio, no queríamos una silla, una mesa, una puerta, no queríamos esta clase de objetos. Queríamos precisamente lo contrario, estos objetos que pueden ser lo que tú quieres que sean, que están ahí, es que como que te brindan posibilidad al final, que es lo que Pink Unicorns habla, ¿no? de abrir posibilidades. Y ese landscape también es un tanto juvenil en el sentido de pues, los colores, pero sobre todo queríamos que fuese amorfo, en el sentido de no con forma reconocida, y que nos brindase un paisaje.
un lugar en el que ellos pudiesen ir pasando de una escena a otra. Eso por parte de la escenografía. En relación a la música, digamos que siempre pensamos nuestro recuerdo de cuando éramos jóvenes, también cuando no había internet, que también es otro mundo, ¿no? Pero era como quemar, digamos, las casetes de las mismas canciones, de los grandes temazos, ¿sabes? Esa sensación, no sé vosotras y vosotros, pero ¿sabes? Era como nuestra manera, primera manera, canal de comunicación de cuando eras así, era como ponerte los cascos, ¿no? Y escuchar lo que fuese una y otra vez, ¿no? Y había algo como de greatest hits, ¿no? De grandes canciones, de temazos ahí, ¿no? Es verdad que muchos de los temazos son de su época, de nuestra época, otros un poco más actuales, como de Look, de Metronomy, que es un poco más tal, pero a Paulo le gustaban esos temas, o sea, Pink Floyd le gustaba, I Wish You Were Here, o hay muchos que ya le gustaban a él, ¿no? Entonces fuimos simplemente cogiendo lo que más nos apetecía. Under Pressure nos tenía todo el sentido, por bajo presión, pero también por coger a Queen como un gran referente también de la capacidad de ser 1 y 1000 personas en, yo qué sé, como esa... Bueno, Queen y... ¿cómo se llama? Freddie Mercury. No, Sí, sí. no. Bueno, y entonces las canciones fueron como caprichosas en ese sentido, ¿no? De qué canciones, qué temas nos pueden dar fuerte, ¿sabes? No tanto pensando en vosotros, porque por ejemplo, I Wish You Were Here sabemos que toca a la gente, pero yo lo escucho y me pone a llorar un poco, ¿no? Porque sabes un poco la historia o la has escuchado mucho, pero queríamos sobre todo grandes temazos, una cosa así. Esto era el porqué. Luego en relación a la luz, aquí lo hemos visto sin nuestro técnico que no viajó con nosotros, entonces no habéis visto la luz así como bien hecha. Pero bueno, la luz para nosotros siempre es algo... Trabajamos mucho en cubo blanco, digamos, en esta sensación de no hacer mucho caja negra, ¿no? y mucho contraste, salvo en esto. Por eso el suelo es blanco también, la parte de atrás. Y queríamos que fuese... La luz está, pero tampoco es una gran protagonista, digamos, ¿no? Y luego la cuestión de los subtítulos de atrás, no sé, nos parecía como que encuadraba un poco, ¿sabes? Es subrayar en el fondo, ¿eh? Quiero decir, ya lo hemos hecho esta pieza, incluso la hemos hecho en exterior, sin estar y digamos, las escenas van corriendo una detrás de otra y no echas de menos que te digan estamos en este cuadro, estamos en el otro. Es un poco un subrayar un tanto infantilizado, ¿no? O sea, infantilizando, digamos, al que ve, pero también nos daba el tema también de educación, ¿sabes? Nos daba la cosa de capítulos, nos daba... Bueno, es un recurso más para también contar dramatúrgicamente pues una línea, ¿no? De historia. No, yo creo que también estábamos, es decir, esta pieza fue producida en Alemania y el estreno fue en Alemania también. Y había muchas canciones, había mucho texto en español. Y entonces, bueno, teníamos ahí esa discusión, ¿no? De si dejarlo así o si subtitular o si poner, y bueno, de ahí nacen también los capítulos, cada escena, cada capítulo, cada... Sí, la parte de atrás se subtitula siempre, eso también. Y luego falta un elemento escenográfico que cuando vamos muy lejos no viajamos con él, que es una pieza así que va al fondo colgada, volada, de más o menos 1,5 metros y 8 de largo. Y no significa nada, pero también le da un cierto cuerpo y tiene... Bueno, pero no la habéis podido ver, pero tampoco se echa de menos si no la conoces. Desde el patio, o sea, del recreo, bueno, esa cosa de vulnerabilidad, de bullying, de sentirte solo, de sentirte... Pues todas esas imágenes, digamos, se hablan, están ahí, y luego la improvisación viene, pero tampoco viene sola, ¿no? Entiendo que hicieron una inicial búsqueda de, pueden ser temas, pueden ser pretextos que se convierten en detonantes para la improvisación, ¿no es cierto? Son estímulos a partir de los cuales surgen. Y seguramente después de uno y de improvisar surgían más. Sí. Claro. ¿No? Y se volvía a alimentar el material. Con todo ese material, ¿en base a qué criterios seleccionaron con qué se quedan y con qué no se quedan? Eso es lo más complicado, es decir, porque, es decir, de hecho... Me debéis una escena. Sí, es decir, claro, debemos una escena todavía, que no llegó. Y luego, No, es que era una escena preciosa.
esto ya pero lo no hemos hablado cabía. con la psicóloga, hablamos. No cabía en la fila, esta final. O sea, Sin concesiones. ¿no? sí. Es terrible, ese momento Pero- es terrible. Pero bueno, no es un momento que se da, no es que ya se viene dando cuál va a ser la... O sea, hay algunos materiales que aunque se trabajan separados, Sí, se van algunos uniendo caen, solos. y algunos caen por su propio peso, digamos. Sí. Para sentirnos un poco mejor, ¿no? De decir algo así. Y de hecho la gente llora en Pink Unicorns y es algo que nos sorprendió mucho, porque como es una pieza muy luminosa y de risa, pero luego la gente llora, porque sí que hay momentos en los que entras ahí, ¿no? Y luego queríamos ir ahí, queríamos desarrollar y queríamos terminar un poco más arriba, un poco más irónico y todo. O sea, hay una cierta línea, una lógica, ¿no? Y luego a nivel ritmo, cuando tú pones escenas juntas, todos los que nos dedicamos a esto, ves cuando hay una cosa que va perfectamente detrás de la otra y cuando no. Entonces, es ir buscando cuándo va, hasta que más o menos esa línea tenga un cierto cuerpo. Potente también, que les toca a ustedes más sensiblemente, ¿no? A esa relación de preguntarse, esa relación padre-hijo. Y otro tema que también está ahí, lo mencionaron, que es la masculinidad, ¿no? Esa pregunta de qué es esa herencia masculina o cómo aprendemos a ser masculinos. Entonces mi pregunta va por ese lugar, por cómo les ha tocado ya a ustedes en esa intimidad, sensiblemente como artistas, este tema potente porque es autoficcional, ¿no? Sí, claro, por lo menos en mi caso, claro, yo tuve una educación con mi padre que no es la misma que yo quería darle a mi hijo, ¿sabes? Yo quería que mi hijo llorase si tuviese dolor o si amase, o que si amara a un hombre o a una mujer, que me diese igual, que me lo contara como si fuese algo normal, cosa que yo no podía, ¿sabes? Que a mí me obligaron, digamos, a ser hombre, ¿verdad? Entonces, claro, soy generación Z también, es otra generación. Él es Z. Yo soy Z. No, tú no, mi amigo. No, tú no eres Yo Z. soy X. No, tú eres... Ahora ya de la Z ya no hay nada. No, yo soy Z. No, tú eres boom. X. Boomer. Boomer, no, yo no soy. Boomer no, boomer. El boom de los 70, de los hijos que nacieron en los El 70. boom. No, yo soy Z. No, tú no eres En eso. Es un pretexto para que vuelvas a hacer una coreografía de Z. Pero sí que para Maca fue como una de las piezas como evidente. Él lleva hechas 200 piezas en su vida, imagínate, ¿no? Lleva bailando toda la vida. Nunca una tan especial como esta, ¿no? O sea, Bueno, sí, es muy concreta. muy es como, concreta. Pues, sí, sí. Claro, estar en escena con una familia tuya, con una familia. Yo creo que ayudó a conocerse mejor en casa también, con nuestra propia familia, ¿sabes? Sí, de repente empezamos a discutir y ¿estamos ensayando o No, pero Esa bueno. frontera quedó eliminada. Sí. Y ahí una pregunta, perdón, precisamente en esta Se has cambiado, de creación. Para que haya- Uy, otra persona, ¿no? Si te cambias de camiseta puede ser otra. ¿Cómo tuvieron que enfrentar el rol de coreógrafos, intérpretes? ¿En qué momentos se rompía o no se rompía? ¿Cómo decidieron que sucedan estos roles? ¿Pudieron mantenerlo siempre, así como tú dices? ¿Seguimos ensayando o estamos en casa? ¿La discusión es familiar o es laboral? ¿Cómo sucedió eso? El proceso fueron unas semanas muy concretas de residencia fuera de casa. ¿Sabes? O sea, nosotros vivimos en Galicia, y de repente nos vamos 3 semanas a Bremen a concentrarnos en un contexto distinto a nuestra casa de trabajo, en el que dormíamos en un apartamento, lo típico, ¿no? Luego te fuiste otra vez a casa, volviste 2 semanas, entonces ya hay un desplazamiento de tu vida familiar más habitual, ¿no? Sí. No sé si eso sería posible si lo llevas al instituto, lo recoges y por la tarde lo haces, ¿sabes? Creo que sí que ese desplazamiento hace que se viva como algo singular, ¿no? Por una parte. Por otra, creo que sí que quedaba claro, Maca estaba como entre 2 mundos, escena y estando con un pie fuera. Y Samir y yo estábamos solo fuera, ¿sabes? Entonces también para él muchas veces se colocaba solo al mismo nivel de Paulo, como dejándose dirigir. Bueno, casi siempre ¿sabes? estaba dentro. Para también igualar esa relación, ¿no? En la que Paulo no se sintiese el que estaba siendo enseñado,
¿sabes? Sino como que estaba en el mismo nivel de exigencia que su padre, ¿no? Pues en relación a las tareas, a los... Y luego trabajábamos solo la mañana con él, digamos. Claro, es un niño de 14 años, no lo vas a llenar ahí el mundo de repente, venga, vamos a bailar, no sé qué. Él bailaba solo la mañana, o ensayábamos, improvisábamos, trabajábamos, y luego nosotros nos quedábamos por la tarde, digamos que diseñando un poco más, abriendo puertas, estrategia, cosas. Y luego se iba con él a ligar o a... No sé. ¿Un canto de cenita? Bueno, A veces nunca me contaron qué hacían. Claro. ¿A ligar qué es? Dice, a ligar es a flirtear. Ay, tío. Ay, no, 14 años yo no. Él sí. ¿Y a dónde se iba? ¿A dónde se iba? Él es español, yo. ¿A dónde se iba? Tú eres italiano. No, pues ¿Pero a dónde se iba? Cuenta, confiesa aquí ahora. No, fuimos a parques y jugábamos fútbol con mis amigos también y fuimos en bicicleta. Una vez me recuerdo donde fuimos en una bicicleta en 4 montábamos. Uno adelante, 2 atrás y uno encima así. Y para nosotros alemanes es algo wow. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? Para él era normal. Era muy lindo, sí, sí. Un buen amigo. No, intentábamos, yo qué sé, como que el espacio de trabajo también fuese muy normal, ¿sabes? No de una exigencia, ¿sabes? Como en plan, ahora yo me pongo aquí a pedir y por la tarde intento ser, ¿sabes? No, o sea, como que fuese un poco la misma relación de juego, ¿sabes? Sí. Yo qué sé. ¿Por ahí queda alguna pregunta Yo rezagada? tengo otra pregunta, perdón. Ya. Oye, está ahora como una cosa que están trabajando mucho los psicólogos, la gente que quiere conocerse a sí mismo y este concepto del niño interior. Sí, totalmente. No sé si ustedes lo tenían, de alguna manera lo pensaron, porque es como un movimiento mundial bueno, no sé si de ahora, pero de estar en eso de permitirse ser niños, ¿no? Que está en la obra, se les ve todo el rato jugando, ¿no? Es que Maca, el niño interior, se quedó exterior. Yo creo que esto yo nací con este... O sea, Maca se quedó ahí. Yo nazco todos los días. Digamos que no se tiene que, pero entiendo lo que dices, ¿no? De como de volver a conectar con esa niña, ¿sabes? Y quererla y yo qué sé, perdonarla, ¿no? Que a veces también es por, yo qué sé. Sí, la pieza puede servir a eso, a recordarnos también que jugar, ¿sabes? Algo tan primario, sigue estando en nosotros y lo llamamos a menudo, ¿sabes? Y que es algo bueno para pensarnos mejor, para relacionarnos mejor, ¿no? Como que es una gran herramienta que sí que creo que es una pena que perdamos, que juguemos tan poco, ¿no? Una de las cosas que, digamos que dijimos, ¿qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que no queremos que aparezca en esta pieza? ¿Qué es lo que no queremos, no? Siempre nos hacemos esa pregunta, ¿qué vamos a hacer y qué no puede entrar aquí? Era ese drama padre-hijo, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas? Es decir, entonces intentar buscándole... Lo que no queríamos era que hubiese paternalismo. Eso era lo que no queríamos. palabra. Eso era el gran peligro de la pieza, era que hubiese paternalismo, es decir, una moraleja que el padre le enseña al hijo al final de la obra. Claro. Si hay paternalismo la cagas, perdón, pero Sí, eso es no, lo contrario, o sea, estás intentando elevar a dos personas que tienen por distintas experiencias y contextos, puntos de vista, maneras y los tienes que colocar al mismo nivel. Entonces el paternalismo no podía existir. Y si no puede existir paternalismo significa que tú te has de rebajar al otro lado, que el otro se ha de subir y que entonces sí que te tienes que permitir jugar a los mismos niveles, ¿no? Y eso sí que era algo que creíamos que no debía. No sé si al final de la obra de ustedes estuvo en discusión cómo cerrar la obra o surgió. El beso. Sí, porque es un gesto muy potente, digamos, al final. ¿El beso en concreto Sí, o sí, las sí. palabras? Las dos cosas. El beso como respuesta a las palabras. Es un final así. Es verdad que, por ejemplo, tú decías de que tu padre nació en otra época y que había más homofobia, sin duda, vamos, Sí, de era la otra que hay época. hoy y todo esto, pero sí que era un padre muy, muy amoroso, muy cariñoso, que tampoco era tan habitual eso. No era habitual. ¿Sabes? En Cuba quizás un poco más, pero no sé.
Pero era muy amoroso. Yo creo que es un poco más en Cuba, un poco más relacionado. Y tú eres con- muy, muy cariñoso sí, con sobre Paulo, todo. con nuestro hijo, ¿sabes? O sea, como que eso no es realmente ¿sabes? Una tensión de que quisiéramos tocar, pero sí sabemos que el contacto Existe. físico y que que la relación más íntima y sencilla de un padre y un hijo, como darse un beso, tampoco es tan habitual, ¿sabes? Entonces era como un poco también, jolín, con todo este universo precioso de relación que se puede dar en cualquier padre e hijo, cada uno con sus tonterías, porque discuten por una cosa, discuten por la otra, y a veces ese gesto mínimo, ¿sabes? No existe, ¿sabes? Pues fue un poco ir a algo muy básico, ¿sabes? Yo creo que hay como una edad marcada en que tú dejas de hacer cosas, ¿no? De achuchar. El de achuchar. Sí, que no sé si Quieres es ese una bebé achuchar. pequeñito. Apapachar, decimos. Claro, y lo deja, y hay cierto. Hay un momento en que dejas de hacerlo, ¿no? Porque te ¿Por estiran qué? así, uno me hace así cuando lo llevo. Bueno, pero Con el- da igual, ¿sabes? No, hay que cogerlos igual. Claro, entonces sí, es una pena, ¿no? Que se pierda eso. Y te saludas así como... Estamos con tu como hijo por terminar ya. Pero quiero hacer una pregunta personal, muy personal, para ti. Esta es una intromisión que quiero cometer en este rato, ¿no? Pero te quiero preguntar lo siguiente. Por curiosidad, pero también por... Que no sea de matemáticas. Es de curiosidad, pero también de preocupación, Sí. en un buen sentido. Pero he visto en tu brazo 3 banderas. Sí. ¿Cuál? 4. 4. Pero una de esas banderas que están ahí es la del Ecuador. Sí. ¿Ah? Entonces, a ver. Cuenta. Cuenta. Empieza por aquí. Bueno, yo nací en Cuba, luego Claro, viví en Brasil. esa está- Naciste en Cuba y viviste 20 años. Sí, es decir, son digamos que son los países donde he vivido, ¿no? Donde he tenido una vida y una historia. Claro. Y Ecuador forma parte de esa historia. Yo llegué un 24 de diciembre del año 1999 a Ecuador. Decían que el mundo se iba a acabar. Claro. En 2000. Claro. Claro, y nada. Y No pasó nada. Ecuador para mí forma parte de mi historia, pero muy dentro. Es decir, viví la dolarización, es decir, viví un montón de cambios que para mí, es decir, tengo mucha suerte de haber vivido en ese momento. Y de conocer a mucha gente, ¿no? Conocer a un montón de gente. ¿Cuánto tiempo estuviste? Viví un año, vine a bailar con la Ley Posterior de Cámara. Con el BEC. Sí, entonces estuve como un año trabajando directamente ahí. Luego pasé a ser bailarín independiente, hicimos, digamos, un pequeño grupo con Sofía Barriga, con Bill Medis, y luego nos fuimos a Cuba a bailar con Retazos, con una compañía cubana, de una coreografía ecuatoriana también. Sí, y nos fuimos con Sofía y allí estuvimos, bailábamos allí, pero viajábamos también, íbamos y veníamos. Así que, sí. Bien. Bueno, muchas gracias por este espacio. A nombre del apuntador, una revista escénica, ustedes la pueden consultar en internet. Gracias a Juan, al festival, sobre todo gracias a ustedes por su participación, por su trabajo, por su aporte, todo lo que provocaron anoche. Nos volveremos a encontrar, el festival empieza y nos va a proporcionar muchas otras expectativas. En la noche hay una función en la cuna, ¿no? Hay un grupo ecuatoriano que se presenta, así que ahí nos encontraremos. Muchas gracias y gracias. Hasta la próxima.